transposición de grandes vasos. Y la transposición de grandes vasos, la figura no es muy marcada, pero lo voy a tratar de hacerlos entender un poquito. Es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en nacimiento. Es decir, que si nace un niño, inmediatamente, o en 48 horas o durante la semana se pone cianótico, lo primero que tengo que pensar es que es una transposición de grandes vasos. Es lo primero que tengo que pensar. Siguiente, miren, mentalmente, sigamos la circulación que les voy a hacer acá, ¿ya? Nos ubicamos en corazón derecho. Si nos ubicamos en corazón derecho, vamos a tener en cuenta que viene el retorno venoso de la sangre. Primero, ¿qué es esta posición de grandes vasos? Nos ubicamos en el corazón de 4 cavidades. Sabemos que del lado izquierdo sale la aorta y que del lado derecho sale la pulmonar. Hasta ahí todos claros. ¿Qué es transposición de grandes vasos? La inversa. Se cruzan. Significa que del lado derecho está saliendo la aorta y del lado izquierdo está saliendo la pulmonar. Entonces, nos ubicamos en corazón derecho. En el corazón derecho, ventrículo derecho, aurícula derecha. Llega a la aurícula derecha toda la sangre que viene de las venas pulmonares, ¿cierto? Claros hasta ahí. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho tendría que salir la aorta normalmente, pero estamos en una transposición. Perdón, tendría que salir la pulmonar, pero estamos en una transposición. Sale la aorta, bombea nuevamente la aorta y ¿hacia dónde se va? Circulación general. Y volvemos a tener esto, ¿cierto? Y volvemos a hacer esto. O sea, ventrículo derecho, sale arteria pulmonar, volvemos a aurícula derecha y nuevamente ventrículo derecho. Y seguimos una sola circulación. Nos ubicamos en la otra circulación, que es corazón izquierdo. Corazón izquierdo, tenemos aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, ahí, ¿quién llega normalmente? Llegan las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ¿cierto? Pasa a la aurícula izquierda, la sangre ventrículo izquierdo y bombea, normalmente tendría que ser a la aorta, pero en este caso bombea a la pulmonar. Y al bombear a la pulmonar, la sangre se va nuevamente a los pulmones, regresa a los pulmones y nuevamente volvemos a lo mismo. Tenemos 2 circulaciones separadas entre sí, cuando normalmente ustedes saben que la sangre se mezcla a nivel de capilares y hay cámaras de mezcla, pero acá no tenemos una circulación separada completamente de la otra. Eso es casi incompatible con la vida, ¿ya? Tener 2 circulaciones completamente separadas es casi incompatible con la vida. Tiene que haber una cámara de mezcla, tiene que haber shunts que me permitan que esa sangre que está yéndose por un lado y que está por el otro lado se mezclen. Transposición de grandes vasos, cuando es pura, como hemos visto en la figura mental, es casi incompatible con la vida, porque un 60% fallece dentro del primer mes de vida y el 90% fallece al primer año de vida. Entonces, ¿qué se hace para evitar este tipo de problema? Hay unas asociaciones y el CIA debe ser prácticamente universal. Es decir, que estas 2 circulaciones, que yo las tengo separadas, tiene que haber un shunt, y casi siempre el shunt asociado a transposición de grandes vasos es CIA. O sea, este CIA va a permitir que el paciente que está saturando 30, 40, teniendo CIA, sature 70, 80, porque me va a permitir una cámara de mezcla entre ambas circulaciones. Eso es lo que se hace en transposición de grandes vasos, tener shunts. A la cabeza CIA. ¿Quién le sigue? PCA y le sigue CIB. Estos permiten que el paciente viva. Y si es que el paciente no tiene ninguno de ellos, es prácticamente incompatible con la vida. ¿Qué hacemos? Se lo formamos, pues. ¿Por qué manera? Por cateterismo intervencionista o por cirugía. Estos pacientes entran de manera inmediata a sala de operaciones y se le hace un procedimiento que se llama Raskin, que inmediatamente se le forma un CIA de manera de cateterismo intervencionista, o entra a sala de operaciones y se le forma un CIA. Entonces, cuando yo pienso en transposición de grandes vasos, pienso en 2 circulaciones separadas, que tiene que haber shunts que me permitan unir ambas circulaciones, y el shunt relacionado casi siempre con ellos es CIA. Se presenta frecuente en madres diabéticas, en madres que han tenido fármacos que tienen acción cardiovascular y que fuman cigarrillos. 7 a 8% es la incidencia, más frecuente en varones. Es un paciente con peso normal al nacer. La cianosis aparece en la primera semana de vida en un 90% de los pacientes, o sea, no solamente al nacer, sino durante la primera semana de vida. La ocultación de un soplo puede o no puede estar inicialmente, no es parte importante. Luego puedes encontrarse un soplo, grado 3/6, totalmente sistólico, a lo largo del borde external izquierdo, en todo el borde, irradiado hacia el ápex y hacia la región axilar izquierda. ¿Ya? O sea que se va hacia la parte de abajo. TGB. Radiografía cardiomegalia con pedículo estrecho. Una radiografía con el pedículo con la parte de acá más estrecha. En el EKG, compromiso sobre las cavidades
y el diagnóstico o gol estándar de toda cardiopatía es ecocardiografía. Tratamiento, cirugía inmediata, sería lo ideal. Atriosectostomía de emergencia, ¿qué significa esto? Formar un CIA, formar un CIA de emergencia. Es una cardiopatía congénita cianótica, pero que genera insuficiencia cardíaca. O sea que el tratamiento es tratar la ICC. Y prostaglandina E1. ¿Qué es la prostaglandina E1? Miren, la prostaglandina E1 lo que se hace es tratar de tener el PSA permeable. Por ejemplo, nace un paciente, ustedes dicen cianótico, ¿no? Le doy oxígeno. Y el paciente se pone más cianótico cuando ustedes le dan oxígeno. Le quitan oxígeno, mejora. ¿Qué pasa? Este paciente probablemente tiene una cardiopatía congénita, pero una cardiopatía congénita ductus dependiente. Cuando tenemos unas cardiopatías congénitas que dependen del PSA, por ejemplo, en este paciente, si yo no tiene CIA, tiene PSA el paciente, y ustedes saben que el PSA se tiende a cerrar en los primeros días de vida, y si se cierra, el paciente no vive, el paciente muere, ¿cierto? Entonces yo tengo que mantener abierto ese PSA. ¿Cómo lo mantengo abierto? Dándole prostaglandina E1. Si yo le doy oxígeno a este paciente, voy a hacer que el PSA se cierre más rápido, porque el oxígeno contribuye a que el PSA se cierre. Entonces, conclusiones con respecto a cardiopatías congénitas cianóticas. 1. Ver si hace ICC o ver si hace crisis de hipoxia. Pero independientemente de cualquiera de las dos, no darle oxígeno a esos pacientes. Porque vimos, el oxígeno no ayuda en cardiopatías congénitas cianóticas. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un problema anatómico, no tiene un problema pulmonar. ¿Ya? No le va a ayudar. Y siguiente, si tiene PSA, la prostaglandina E1 es el tratamiento que deberíamos utilizar. ¿Ya? Complicaciones: hipertensión pulmonar, policitemia, trombocitopenia, trastorno de coagulación, ACV. En otras palabras, las cianóticas, normalmente los pacientes cianóticos tienen policitemia. Al tener policitemia, los pacientes van a mantener hematocritos entre 45 y 50. Eso hace que la sangre sea más viscosa. Eso hace que la sangre, cuando llega al cerebro, un poco que la circulación esté disminuida y se pueda obstruir. Eso hace que tengan clínica neurológica. Por eso van a ver que las complicaciones que pueden haber tanto en TGB como en tetralogía de Fallot son complicaciones neurológicas, trastorno de coagulación, trombosis de vasos mesentéricos y pulmonares. ¿Por qué? Porque los pacientes viven con sangre mucho más viscosa, viven con sangre que puede generar obstrucción en los vasos sanguíneos. Pronóstico: sin tratamiento, 50% de transposición de grandes vasos muere en el primer mes de vida y el 90% al final del primer año. Conclusión de esto hace que, si bien es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacimiento, en el año se mueran. Por eso pasa a ser tetralogía de Fallot la más frecuente a partir del primer año de vida, porque la gran mayoría de TGB se mueren en el camino. ¿Ya? Coartación de aorta. La coartación de aorta, como su nombre lo dice, miren, se ubican acá, una cinturita, si quieren llamarlo una estenosis, a nivel de la aorta. ¿Y qué pasa? Toda la sangre que venga por debajo de esta va a ser menor. Eso quiere decir que toda la zona que está por debajo de acá, de la coartación, va a estar menos irrigada. ¿Esto qué quiere decir? Que la sangre que llega a los miembros inferiores es menor. Por eso va a haber una hipotrofia muscular. Los miembros superiores son de mayor tamaño y más desarrollo que los miembros inferiores. Siguiente conclusión: si no hay sangre, el paciente claudica, probablemente tenga insuficiencia arterial. Es otro elemento importante a tener en cuenta. ¿Qué más pasa? Se van a formar colaterales, sobre todo colaterales para que busquen irrigar estos órganos, sobre todo las colaterales intercostales. ¿Qué otra cosa importante? Que la presión arterial en los miembros superiores va a ser mayor que los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque hay menos sangre que llega abajo. Entonces, la presión en los miembros superiores es 10 a 20 milímetros de mercurio mayor que los miembros inferiores. Malformación típica asociada a coartación de aorta: síndrome de Turner, ¿ya? Como lo habíamos conversado anteriormente. Y otros puntos adicionales: se asocia a válvula aórtica bicúspide en 30-85% de los casos. La coartación de aorta es la cardiopatía congénita que más se asocia a otro tipo de malformaciones, y dentro de ellas la válvula aórtica bicúspide es la más frecuente de ellas. Es mayor en varones, malformación típica asociada con el síndrome de Turner. Clínica: en el neonato depende de la permeabilidad del PSA, es decir, que si tengo un neonato que tiene coartación de aorta, debo utilizar prostaglandina E1, porque depende de la permeabilidad de dicho ducto. Por ejemplo, me explico. Antes se llamaba coartación preductal, postductal. Ahora simplemente le llaman coartación de aorta. La coartación
preductal del paciente, significa que esta cinturita se forma antes del PCA. Eso se llama preductal, preductus. ¿Y por qué dice que en el neonato depende de la permeabilidad del PCA? Porque miren, si se forma, la coartación es preductus, significa que ¿quién mantiene la irrigación al paciente? La sangre que viene por el ductus, porque viene el ductus, llega acá porque está preductal, o sea, está la coartación y luego está el ductus e irriga todo lo que viene. Si normalmente el paciente nace, tiene una coartación preductal, saben ustedes que el PCA se cierra, y si el PCA se cierra, todo lo que mantenía vivo al paciente se pierde. Entonces yo, en un neonato que tiene una coartación preductal, que es la coartación relacionada con el neonato, debo darle prostaglandina E1 para mantener abierto dicho PCA. ICC en las 2 primeras semanas de vida, o sea, la coartación de aorta me hace ICC. Clave diagnóstica: disminución y retraso del pulso femoral, hipertensión en extremidades superiores, más de 10 a 20 milímetros de mercurio, insuficiencia arterial, claudica y frialdad, mayor desarrollo en extremidades superiores, soplo mesosistólico en la parte anterior del tórax, espalda y apófisis. Aquel soplo que no solamente está en el tórax, que se vaya a la espalda e incluso a las apófisis espinosas, estamos hablando de coartación de aorta, ¿ya? Otro punto importante en el diagnóstico diferencial de los soplos. Radiografía, signo de Roessler, que no es más otra cosa que ver las muescas que dejan las arterias intercostales al buscar colaterales, o del signo de 3 en la aorta, cuando miren, acá está bien formadito el signo de 3 en la aorta, para ver la parte radiográfica. Esofagograma con vario, el signo de la E, se ve acá, está un poco claro, no se puede diferenciar bonito. El gol estándar sigue siendo ecocardiografía, o por tratarse de un vaso, aortografía. Complicaciones: aneurismas disecantes, rotura, aortitis, endocarditis. Tratamiento: prostaglandina E1, mantener el PCA abierto, tratar la ICC, cirugía reparadora o cateterismo. Preguntas. Comenzamos con una serie de preguntas para fijar todo lo que hemos dicho. En pediatría, como en todas las preguntas, todo lo que les dicen es importante, ¿ya? Todo dato que les viene adicional no está por las puras, eso ya lo habíamos dicho antes. Tratar de buscarle la razón a todo, porque todo les va a indicar cuál clave puede ser la que tiene el paciente, ¿ya? A ver, niño de 6 años, asintomático, soplo holosistólico grado 3/4. 3/6 tendría que ser ahí, porque si es sistólico es hasta 6. Que se ausculta mejor sobre el borde esternal inferior izquierdo. Es un niño con una cardiopatía y un soplo borde esternal inferior izquierdo. Cardiopatía. Todos pensamos en C y B, ¿cierto? C y B. C y B, borde esternal inferior izquierdo. C y A, borde esternal superior. Foco pulmonar, segundo espacio intercostal, infraclavicular, PCA. Aquel soplo que se va hacia apófisis espinosas, espalda, coartación de aorta. ¿Listo? Entonces, estamos pensando en eso. Recién nacido, no tiene soplos, pero tiene cianosis, que no responde al oxígeno al 100%. ¿Pensamos en cardiopatía? ¿Sí o no? Perfecto, sí. ¿Por qué? Porque es un cianótico que no responde al oxígeno. Y si estoy pensando en una cardiopatía, la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el nacimiento, ¿cuál es? Transposición de grandes arterias. La coartación de aorta se acompaña de los siguientes hallazgos, excepto, o sea, que es verdad en coartación de aorta: pulsos femorales débiles, característico, muy frecuente. La presión arterial en las extremidades inferiores es 10 a 20 milímetros de mercurio, ¿mayor que en los miembros superiores? No, a la inversa, es mayor en los miembros superiores. Aparición frecuente de un soplo sistólico en el tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo, irradiado a la zona infraescapular homolateral, es aquel que se va hacia la espalda, ¿recuerdan? Es el soplo que se va hacia la espalda y que incluso compromete apófisis espinosas. ¿El EKG neonatal suele ser normal? Claro, es normal porque no ha dado tiempo para generar mayor alteración, todavía es neonato. Asociación a válvula aórtica bicúspide, hasta el 70% de los casos, vimos que es la cardiopatía congénita que más se asocia a otras cardiopatías, siendo la válvula aórtica bicúspide la que se encuentra en el 30 a 85% de los casos, o sea que estamos dentro del rango. La clave que es falsa es la clave B. En las siguientes cardiopatías se debe realizar profilaxis de endocarditis bacteriana, excepto la endocarditis bacteriana. Miren, hay cardiopatías de alto riesgo y de bajo riesgo para endocarditis, ¿ya? La típica, la que siempre preguntan en quién yo no debo dar profilaxis para endocarditis, es en esta, CIA, ¿ya? Aquello que me permite pasar, por ejemplo, shunt desde ventrículos hacia aurículas, por ejemplo, o de ventrículos, perdón, de mayor presión hacia zonas de menor presión. Por ejemplo, me paso del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y empujo sangre
de un lado para otro, tiene más riesgo de endocarditis. Por ejemplo, CIB, alto riesgo de endocarditis, porque permite comunicación entre cámaras de presión elevada a cámaras de baja presión. Permite pasar mayor cantidad de gérmenes. El típico es CIA, la clave acá es CIA. ¿Ya? Niña de 3 meses, síndrome de Down, aumenta poco de peso, tiene taquipnia y un soplo sistólico grado 2 de tono grave. Radiografía de tórax revela cardiomegalia y aumento de la vascularidad pulmonar. EKG registra hipertrofia ventricular derecha y un eje QRS hacia arriba en el plano frontal. ¿Qué cardiopatía sospecha? Niña de 3 meses con síndrome de Down, taquipnia y soplo sistólico grado 2 de tono grave. Niña que tiene un soplo y tiene dificultad respiratoria, en mi mente estoy pensando ICC, ¿cierto? Hasta ahí. Radiografía de tórax revela cardiomegalia y aumento de vascularidad pulmonar. Es una cardiopatía congénita que tiene flujo pulmonar aumentado, ICC. El EKG registra hipertrofia ventricular derecha y un eje QRS hacia arriba en el plano frontal. Me dijeron que hay una cardiopatía típica que se asocia al síndrome de Down. ¿Cuál es? La vimos. Vean en su hoja. Vean su hoja. Ahí se está con negrita, mayúscula, subrayado. Canal AB, canal aurículo ventricular. Suficiente para resolver la pregunta. ¿Y el EKG cómo me ayuda? Que el canal AB se comporta, como les dije anteriormente, se comporta como un ostium, primum o secundum. Con cualquiera de los dos se puede comportar. Por eso se comporta con hipertrofia ventricular derecha. ¿Ya? Entonces, sabiendo nada más que la cardiopatía congénita más frecuente en el síndrome de Down es canal AB, suficiente para resolver la pregunta. 4 años de edad, asintomática, antecedente de ingreso neonatal durante 2 meses por prematuridad, presenta un buen estado general y de desarrollo pondoestatural adecuado, tiene pulsos arteriales aumentados y se le ausculta un soplo continuo en la región subclavicular izquierda, prematura, buen estado general actual, pulsos aumentados, clínica diferencial, se le ausculta soplo continuo, es un soplo continuo, tiene pulsos arteriales aumentados y el soplo está en la región subclavicular izquierda. Diagnóstico, tiene todo para pensar en PCA. Los antecedentes de prematuridad, cardiopatía congénita más frecuente en el prematuro, PCA. Carácter diferencial en el examen físico del paciente con PCA son los pulsos, los vimos anteriormente en una pregunta, pulsos arteriales aumentados y el soplo de PCA es segundo espacio y región infraclavicular izquierda. Todo para pensar en PCA. Como le digo, todo lo que está escrito importa para la solución de la pregunta. ¿Listo? Entonces, en la parte de cardiopatías es eso. Básicamente, para resumir, lo que hemos hecho es tratar de, primero, si un niño tiene un soplo, tratar de determinar si la cardiopatía es cianótica o acianótica. Lo primero, y saber si esa cardiopatía se comporta como flujo pulmonar aumentado o como flujo pulmonar disminuido. Todo lo que tiene flujo pulmonar aumentado hace clínica de insuficiencia cardíaca. Todo lo que tiene flujo pulmonar disminuido hace clínica de crisis de hipoxia por falta de irrigación adecuada a los pulmones. Y básicamente, al estudiar cardiopatías congénitas, no memoricen todo, vean cómo se diferencia una de otra y qué caracteres diferenciales me ayudan a diferenciar una cardiopatía de la otra. Soplos, alteraciones en el EKG, radiografías típicas de alguna de ellas. El tratamiento de todo es cirugía. El único que puede esperar un poco es CIB, y el único que le puedo dar, el único que tiene cierre farmacológico es el PCA en la etapa de prematuridad, y a todo lo que tenga PCA, ductus dependiente, hay que dar prostaglandina E1. Son elementos importantes a tener en cuenta. ICC es una de las consecuencias, una de las manifestaciones de lo que acabamos de ver. Importancia, la definición es la misma del adulto. Estado fisiopatológico en el que el corazón es incapaz de bombear sangre en la cantidad necesaria para el metabolismo de los tejidos. ¿Acuerdan la figurita del CIB? Quiere bombear más sangre, pero hay un shunt, no lo puede bombear. Y si es que lo hace, tiene que elevar la presión de llenado ventricular. Los mecanismos son los mismos, lo que cambia en la edad es las causas o la etiología, ya que el 80-90% de ICC en lactantes se deben a cardiopatía congénita. 20% de las cardiopatías congénitas hacen ICC en algún momento, 90% en el primer año de vida. Mientras más precoz haga insuficiencia cardíaca, más grave y mayor mortalidad. Es decir, que mientras ustedes ven un neonato que está haciendo clínica de insuficiencia cardíaca o ven un neonato grave con cardiopatía, 2-3 días de vida, peor pronóstico.
Porque la cardiopatía es de mayor grado, de mayor complejidad, como vamos a ver en un momento. Las adaptaciones neurohormonales son las partes más importantes de cardiopatía, insuficiencia cardíaca. Sistema nervioso autónomo, renina-angiotensina, aldosterona. Sistema nervioso autónomo incrementa actividad simpática, control normal de varios reflejos, disminuye los receptores muscarínicos. Y sistema renina-angiotensina, aldosterona. Esto es muy importante porque tiene que ver con la clínica y porque tiene que ver con el tratamiento del paciente. Cuando yo trato de dar tratamiento que afecte acá, voy a permitir que el paciente tenga más sobrevida. ¿Ya? En el neonato, ¿por qué va peor? Porque tiene algunas características especiales. Miren, contractibilidad miocárdica mejora con la edad. O sea que el neonato no tiene una buena contractibilidad todavía. La célula miocárdica cambia de forma. O sea que todavía se va a adaptar, está inmaduro. Aumenta con la edad. ¿Qué cosa aumenta con la edad? La disposición y el número de miofibrillas, la cantidad de retículo sarcoplásmico y la actividad del ATP tasa de calcio. Todo esto me dice que si tiene un paciente neonato con un problema de cardiopatía, la evolución va a ser peor, porque es un corazón inmaduro que recién se está adaptando. ¿Y qué etiologías yo tengo que pensar? Cuando yo tengo la parte de insuficiencia cardíaca, aparte de tener en cuenta la parte del tratamiento, importante saber qué pienso yo a una determinada edad. ¿Ya? Por ejemplo, tengo ICC y el paciente recién nace. ¿Cuál es la causa más frecuente de ICC cuando el niño nace? Disfunción del músculo cardíaco, pero por otras causas que no son cardiopatías. Asfixia, sepsis, hipoglicemia, hipocalcemia, miocarditis. Es decir, que si tengo un niño con insuficiencia cardíaca, lo primero que tengo, un recién nacido, lo primero que tengo que descartar es esto. Tomarle una glucosa, tomarle calcio, ver que no se haya sido asfixiado, ver si no tiene una sepsis neonatal. Es la causa más frecuente. Anomalías estructurales, regurgitación tricuspidia y pulmonar, fístulas, anomalía de frecuencia cardíaca, TPCB, taquicardia supraventricular paroxística, anomalías hematológicas. Sigamos. Durante la primera semana ya aparece un grupo de cardiopatías, miren. PCA del prematuro, corazón izquierdo hipoplásico, estenosis aórtica severa, drenaje venoso anómalo pulmonar total obstructivo, estenosis de la pulmonar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando el niño es mucho más pequeño, si tiene una cardiopatía, la cardiopatía, o sea, nace 2 días de vida, le ocultan soplo, le toman un ecocardiograma, probablemente el paciente tiene una cardiopatía recontra compleja. Por eso hace clínica en esa edad. Hasta ahorita no les digo nada de CIB, nada de PCA, ni nada del estilo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que CIB, PCA, CIA, ¿a qué edad más o menos generan clínica? Segunda, tercera semana de vida, momento en que cae la resistencia vascular. Entonces, si un paciente que hace ICC en la primera semana de vida y tiene cardiopatía, esa cardiopatía es bien grave, es bien compleja y probablemente el paciente fallezca en el transcurso de esos meses. También anomalías pulmonares, desórdenes renales, desórdenes endocrinos. Entre la 1 y 6ª semana de vida, coartación aórtica severa, CIB, PCA, ya comienza más o menos tercera semana, drenaje venoso anómalo pulmonar no obstructivo. Cuando lo lean y vean que es, por el nombre nada más se escucha feo, probablemente es cardiopatía congénita mucho más grave en las primeras semanas. En niños y en adolescentes vimos en fiebre reumática. Fiebre reumática es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en la edad de niños y en la edad de adolescente. Pero hay otras, ¿cuáles? Kawasaki, por ejemplo, que ya hemos visto. Sepsis, algunas colagenopatías. Entonces, la causa más frecuente de ICC, ¿cuál es? Va a depender de la edad. Teniendo en cuenta la edad, recién yo voy a poder calificar. Y las cardiopatías congénitas son causa frecuente, pero a menor edad, mayor gravedad. A medida que aumenta la edad, puedo estar un poco más tranquilo que la cardiopatía no puede ser tan compleja. Y clínica, miren, fallo de ventrículo izquierdo, fallo de ventrículo derecho. En general, en pediatría, a diferencia del adulto, los dos ventrículos son, hay interdependencia ventricular. Lo que le pasa al izquierdo le pasa al derecho. No puedo diferenciar como en el adulto de insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha. Acá no, todo va junto. Ya el paciente tiene todo al mismo tiempo. Falla el ventrículo izquierdo, hacia adelante, significa que no está bombeando bien, significa que no hay cantidad de sangre adecuada, clínica de bajo gasto cardíaco, o sea, mala perfusión, el riñón no se irriga de manera adecuada, intolerancia al ejercicio por la fatiga, porque los músculos no tienen adecuada irrigación, síncopes. Hacia atrás, ¿qué pasa? Como no se bombea adecuadamente y estamos teniendo chance que van a llegar a la arteria pulmonar, vamos a tener clínica de congestión venosa pulmonar, todo lo que implique dificultad respiratoria.
¿ya? Como le pasa lo que le pasa al derecho, le pasa al izquierdo, en el derecho voy a ver congestión venosa sistémica, básicamente hepatomegalia. El edema, los niños grandes con cardiopatía recién lo vemos, más de 5 años de edad para adelante. No vemos mucho edema por cardiopatía en estas edades. ¿Se paró? A ver, con respecto a la... Ya está bien. Sí, ya cambió. A ver, la insuficiencia cardíaca es un fenómeno mecánico, ¿ya? Ese no es un fenómeno eléctrico. La insuficiencia cardíaca, el diagnóstico es clínico, no es un diagnóstico por exámenes auxiliares, a menos en pediatría, ¿ya? ¿Qué hago yo tomando exámenes auxiliares? Cuando tomo una placa, veo la cardiomegalia y veo flujo pulmonar aumentado, pero el diagnóstico es clínico. El electrocardiograma, vemos repercusión sobre cavidades cardíacas, pero no diagnostica insuficiencia cardíaca. La ecocardio me revela cuál puede ser la causa de la insuficiencia cardíaca, que puede ser una cardiopatía, pero no me diagnostica insuficiencia cardíaca. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es un diagnóstico eminentemente clínico. Clasificación. Así como en adultos hay la New York Association tiene su escala, acá también tenemos una escala. 4 clases funcionales. En la primera no hay síntomas, un paciente con cardiopatía, pero no tiene clínica de insuficiencia cardíaca, está compensado. En la clase 2 hay dificultad respiratoria, pero todavía no se afecta el crecimiento. En la clase 3, la clínica de dificultad respiratoria, pero ya hay pobre ganancia de peso. Significa que el problema nos está ganando, que casi toda la energía que tiene el paciente se está gastando en irrigar de manera adecuada los tejidos, y eso evita que crezca de manera adecuada. Y el grado 4 es síntomas en reposo, se comporta como un edema agudo de pulmón. El tratamiento consiste en tratar los sistemas neurohormonales que están afectados. Tratamiento debe dirigirse a dichos mecanismos. Tratamiento, la precarga. Cuando hablamos con ustedes, hablamos de la cantidad que normalmente se debe irrigar o se le debe dar como necesidades basales a un niño pasada la semana hasta el año de vida. ¿Recuerdan? Habíamos quedado que era 150 cc por kilo por día. En el caso de los niños con cardiopatía congénita, si yo le doy más líquido, lo voy a congestionar más. Por ende, en ellos hacemos restricción hídrica. Primera medida. ¿Cuánto? A ellos sí le damos 100 cc por kilo por día. Diuréticos, furosemida a la cabeza y espironolactona como segundo diurético que se utiliza. Función de bomba, cedilanid, o en todo caso utilizamos digoxina. Podemos utilizar también dobutamina o dopamina para mejorar la función de bomba del corazón. Y poscarga, captopril a la cabeza. Los tratamientos son iguales que en el adulto, ¿ya? Los utilizamos al mismo tiempo los 3, ¿ya? Pero la solución del cuadro es en general solucionar de manera quirúrgica la cardiopatía congénita. Prostaglandina E1 mantiene permeable el conducto arterioso. Para eso lo utilizamos. Cardiopatías que dependan de la persistencia del PCA. No oxígeno. ¿Por qué? Porque genera vasoconstricción del conducto arterioso, o sea, cierra el PCA. Por eso no hay que darle oxígeno. Y cuando el paciente está grave o está peor, lo intubamos. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías suele presentar insuficiencia cardíaca? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿La D? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Transposición de grandes arterias. Perfecto. En la insuficiencia cardíaca del RN, en la primera semana, ¿cuál es la causa más frecuente? La primera semana. Disturbios hidrometabólicos, cardiopatías congénitas, inmadurez, infecciones o embolias. ¿Cuál es lo más frecuente que yo tengo que pensar si un paciente recién nacido durante la primera semana tiene una cardiopatía o tiene una ICC? ¿Cuál es? La clave es disturbios hidrometabólicos. ¿Ya? Disturbios hidrometabólicos es la clave a pensar. Recuerdan, asfixia, sepsis, no se guíen por las claves, ¿ah? Asfixia, sepsis, pensamos en hipoglicemia, pensamos en hipocalcemia. Es la causa más frecuente durante la primera semana de vida. No es cardiopatías. ¿Ya? Crisis de hipoxia. La crisis de hipoxia, para esculcar un poquito en lo que es la consecuencia de la tetralogía Fallot, periodo de intensa cianosis, alteración del nivel de conciencia. Obviamente, si el paciente está cianótico, tiene trastorno de conciencia, a causa de un disturbio metabólico producido por un estado de hipoxemia crítica debido a una cardiopatía cianótica. O sea, cuando yo tengo un paciente que tiene una crisis cianótica, crisis de hipoxia, le llaman crisis hipoxémicas, también le llaman, son pacientes que no solamente están completamente azules, sino además de eso, no hay una irrigación adecuada del cerebro y tienen trastorno del sensorio. Esto, la consecuencia es acidosis metabólica. Entonces, cuando yo pienso en crisis de hipoxia, estoy pensando en una acidosis metabólica. Y los desencadenantes, no se puede ver bien claro acá, pero tenemos el espasmo infundibular. ¿Recuerdan cuando vimos Fallot? El infundíbulo
Cuando el infundíbulo se cierra, hace que, ¿qué cosa pase? Que disminuya la cantidad de sangre y genere crisis de hipoxia. ¿Qué más? Fármacos. ¿Qué más? Disminución del retorno venoso. Todo lo que genere disminución del retorno venoso, que pueden leerlo ahí, el ejercicio, el llanto, la irritabilidad. Por eso los pacientes vienen llorando, totalmente irritables. Hay que sedarlos a los pacientes para poder disminuir el retorno venoso. La anemia, por eso es importantísimo tratar la anemia en pacientes que tienen tetralogía de Fallot. Ductus arterioso que se está cerrando, también es un desencadenante. Y eso a la larga va a generar deterioro de qué órganos, del riñón, del cerebro y del corazón. Consecuencias de la acidosis. Y cuando la crisis es leve, simplemente va a generar un aumento de la cianosis. Paciente satura de repente 80, está saturando 50. Hay que tranquilizarlo al paciente, darle midazolam, corregir, ver cuál fue el factor desencadenante. Y si ustedes están seguros de que no tiene PSA, le pueden dar oxígeno, pero con cuidado. Solamente si están seguros de que no tiene PSA. Si es que no están seguros, no le administren oxígeno. Crisis moderada, posición genotopectoral. Tratamiento para el paciente con crisis de hipoxia por Fallot, posición genotopectoral, sedación del paciente, etilefrina, meperidina, fenobarbital. Y como la base fisiopatológica es acidosis metabólica, dar bicarbonato al paciente. Paciente más grave, totalmente una crisis severa, lo intubamos, morfina, becuronio y usamos prostaglandina si es que el paciente lo requiere. Complicaciones de esto, edema cerebral, arritmias, desequilibrio hidroelectrolítico, muerte de paciente. Con respecto a las crisis hipoxémicas de la tetralogía de Fallot, señale la respuesta falsa. Pueden aparecer al despertarse o tras el llanto intenso, verdadero, ¿cierto? Llanto intenso genera espasmo infundibular, verdadero, genera disminución de retorno venoso sistémico, verdadero. La disminución de la resistencia vascular sistémica es un hecho fisiopatológico importante en su aparición, ¿sí o no? Lo acabamos de ver en los factores desencadenantes. Revísenlo, porque tiene que quedarse fijo eso. ¿Ya? La disminución de la resistencia vascular sistémica es un hecho fisiopatológico importante en su aparición, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Verdadero. ¿Aumenta la intensidad de la cianosis en una crisis hipoxémica? Verdadero. ¿Aumenta la intensidad del soplo en una crisis hipoxémica? ¿Cómo quedamos? Que el soplo puede disminuir o puede estar completamente ausente. ¿El mantener al niño tranquilo y en posición genotopectoral puede contribuir a revertir dicha crisis? Verdadero. O sea que la clave es la clave D. No aumenta la intensidad del soplo sistólico, puede disminuir o incluso puede estar ausente, por todo lo que hemos conversado anteriormente. El tratamiento de las crisis azules, que también les llaman, comprende las siguientes medidas: adrenalina, posición de cuclillas, oxígeno, bicarbonato, morfina. ¿Cuál no le tengo que dar al paciente? Fallot, ¿ah? Crisis azules de Fallot. Posición en cuclillas se comporta como posición genotopectoral. Bicarbonato, atacamos la base fisiopatológica, que es la acidosis metabólica. Morfina me ayuda a sedar al paciente. Oxígeno o adrenalina. ¿La adrenalina qué le va a hacer? Tener mucha más hiperactividad, va a generar más vasoconstricción. Oxígeno, les dije que solamente está contraindicado si es que es PSA dependiente. El Fallot, la crisis azul, no tiene PSA. El oxígeno le pueden dar. Lo que no le doy es adrenalina al paciente. ¿Ya? ¿Qué hora tienen, por favor? Ya. Rápidamente, arritmias. No es un tema muy preguntado en la parte de los exámenes de residencia. Dos, vamos a focalizar básicamente en dos. Las extrasístoles, que son las más frecuentes, y la taquicardia supraventricular paroxística. ¿Ya? Todo lo demás lo verán en cardio. Miren, recién nacido, la frecuencia cardíaca es 150. A medida que aumenta la edad, la frecuencia cardíaca va disminuyendo con la edad hasta 70-80 latidos por minuto en un niño de 7 años. Es decir, que más o menos a los 7 años de edad vamos a tener la frecuencia cardíaca, que es la que vamos a mantener el resto de la vida. Definición: arritmias pueden deberse a trastornos en la formación de los estímulos, en su conducción, puede haber bloqueos, reentradas, síndromes de preexcitación o también a trastornos mixtos. La más frecuente de todas, ¿cuál es? Es la extrasístoles, que pueden ser supraventriculares. Todos los supraventriculares es lo que se forma por encima de los ventrículos, o sea, en la parte auricular y de la unión aurículo-ventricular, y las extrasístoles ventriculares. La gran mayoría de arritmias extrasístoles asintomáticas no se tratan. La gran mayoría de que generan síntomas sí se tratan, y el tratamiento es beta bloqueador. Taquicardia supraventricular paroxística. ¿Cómo son estos niños? Estos niños, independientemente de la edad, lo que pasa es que pueden estar muy tranquilos y que de un momento a otro, si el niño es grande, ya lo puede expresar.
Si no, ustedes van a ver cómo el corazón comienza a latir de manera rapidísima. Y hablamos de una frecuencia cardíaca de más de 180 latidos por minuto cuando estamos hablando de una persona de más de 2 o 3 años de edad, y más de 220 latidos por minuto cuando estamos hablando de niños pequeños, lactantes. De un momento a otro comienzan con este tipo de problema, a latir rápidamente el corazón, genera palpitaciones, el niño lo puede describir, y el tratamiento de esto va a depender de esos niños. Por si acaso, las crisis que presentan son totalmente sin necesidad de que haya un factor desencadenante. Pueden estar sentados mirando televisión y comienzan con el problema. Pueden estar de repente desayunando y comienzan con el problema. Se pueden levantar de dormir y comienzan con el problema. No hay un factor desencadenante. Obviamente, si es que tiene fiebre, eso aumenta el riesgo, pero no hay ningún factor desencadenante claro. Puede presentarse de una manera u otra sin un factor desencadenante claro. Siguiente, van a la emergencia y lo primero que tienen que evaluar ustedes es si es que el paciente tiene o no tiene inestabilidad hemodinámica. Lo primero que se hace es, no tienes inestabilidad hemodinámica, perfecto, maniobras vagales, le pongo hielo, lo tranquilizo al paciente, masaje carotidio e inicio el tratamiento. El tratamiento de elección es adenosina. ¿Ya? La adenosina se coloca, ya esa es cuestión práctica para que lo tengan en cuenta, se coloca en aquel extremidad que está más cercana al corazón. Se le coloca una vía, de preferencia acá, ¿ya? Y inmediatamente se le administra adenosina. La adenosina apenas ustedes lo administran y tienen monitoreo electrocardiográfico, van a ver cómo cambia inmediatamente. La adenosina es el tratamiento de elección. No tengo adenosina, le tengo que utilizar amiodarona. No tengo amiodarona, utilizo verapamilo. ¿Ya? Los tres son los que debería utilizar. Paciente sin inestabilidad hemodinámica. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ya no tengo otra cosa que hacer, que tengo que hacer cardioversión eléctrica. ¿Ya? Entonces, para yo definir el tratamiento depende de la estabilidad hemodinámica que tenga el paciente. Ese es un punto. El siguiente punto en el tratamiento es evitar que este cuadro vuelva a aparecer. O sea, ya traté el cuadro agudo, tengo que evitar recidivas, y para eso yo utilizo amiodarona como tratamiento a larga data, y lo voy a retirar según cómo se presente el caso. Un criterio diagnóstico diferencial es descartarlo que no sea un síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Ya? Veamos qué más tenemos acá. ¿Cuál es la fisiopatología? Es que hay un fenómeno de reentrada, que es el mecanismo más común. ¿Qué es esto? Significa que hay un haz aberrante que está haciendo que el impulso no se vaya por donde tiene que ir, sino se está yendo por ese haz aberrante, y se hace un fenómeno de reentrada que va a permitir que el paciente tenga dichas frecuencia cardíaca. Complejos QRS estrechos a nivel del electrocardiograma, y la onda P puede estar anormal, alteración en la forma. Tratamiento, lo que habíamos conversado: maniobras vagales, cardioversión, adenosina, verapamilo, profilaxis de nuevos episodios, beta bloqueadores, antagonistas del calcio, amiodarona. Ablación sobre el nodo aurículo-ventricular. Tuvimos un paciente nosotros en el hospital y buscamos quien haga ablación aquí en el Perú. No había en ese momento. Nos dijeron que solamente hay un lugar que lo hacen. Es largo el costo, pero en ese momento no lo podían hacer porque no había la tecnología para hacerlo. Fue un niño síndrome de Down con canal AB, que después de la operación comenzó a hacer taquicardias que se mantenían más o menos entre 250, 230, 250. Entonces, la solución completa de la taquicardia supraventricular paroxística, si es que no mejora con el tratamiento ni con la cardioversión, es ablación de ese nodo o de ese haz aberrante, para evitar que se den las consecuencias fisiopatológicas. Fibrilación auricular. La fibrilación auricular, lo más importante de esto es, quiero que sepan con qué cardiopatía congénita se desarrolla. La cardiopatía congénita que más frecuentemente genera arritmias es la anomalía de Epstein. ¿Ya? La anomalía de Epstein es una anomalía o una cardiopatía congénita que el corazón, si ustedes ven la radiografía, el corazón prácticamente está comprometiendo todo el tórax, a expensas de crecimiento de las aurículas. Por eso es la causa más frecuente de arritmias, sobre todo de fibrilación auricular. Es raro en pediatría, a no ser que el paciente no tenga una cardiopatía de fondo. La frecuencia va de 300 a 500 latidos por minuto. Toda etiología, pero lo que más me importa que sepan es que la anomalía de Epstein es la que se relaciona con ella. Taquicardia ventricular, y el otro es fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular son casi el paso al estadio de muerte del paciente. La taquicardia ventricular, 150 a 220 latidos por minuto, alteración muy severa, y su morfología es la de sucesión de extrasístoles ventriculares. Complejo QRS ancho, a diferencia de la TPSB, que es QRS estrecho. Fibrilación ventricular es el estado premortem. Preguntita. Lactante de 2 meses de edad, presenta irritabilidad, palidez y rechazo de tomas desde hace 30 horas. En la exploración destaca palidez de piel,
pulsos débiles, taquicardia, hepatomegalia leve, dificultad respiratoria. El EKG muestra frecuencia cardíaca de 280 latidos por minuto con ondas P mal definidas. A ver, latente de 2 meses de edad, irritabilidad, palidez y rechazo de toma desde hace 30 horas. O sea, 30 horas está con el problema. En la exploración destaca palidez, pulsos débiles, taquicardia, hepatomegalia, dificultad respiratoria. Hasta aquí es una clínica de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? El EKG muestra frecuencia cardíaca en 280, primer punto. Ondas P mal definidas, segundo punto. ¿Estamos hablando de quién? Una TPCB, taquicardia paroxística supraventricular. Cuando nosotros dejamos avanzar, que el paciente con taquicardia supraventricular paroxística siga avanzando y no se trate, el paciente hace insuficiencia cardíaca, desde incluso las 6 horas que inició el cuadro. Entonces, por eso aquí les dicen, miren, 30 horas, una TPCB y ya está haciéndome clínica de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué tiene para esto? Frecuencia cardíaca más de 180 y las ondas P mal definidas. Entonces, es una arritmia de QRS estrecho, con frecuencia cardíaca de más de 220 latidos por minuto, que comienza de manera brusca y acaba también de manera brusca. Y lo último, malformación congénita cardíaca más común de todo lo que hemos conversado. ¿Cuál es? CIB.